Muy buen tiempo tengan todos ustedes, quien está escuchando este audio. Qué bueno que tengamos interés en profundizar en el tema de Dios. Él es nuestro mayor anhelo, porque Él nos ha escogido. Hemos de conocerle, hemos de estar bien entendidos de lo que Él tiene para nosotros. Conocerle a Él nos acerca más a Él. Bienvenidos de nuevo a este estudio de la sana doctrina de la Biblia, el cual forma parte de la Biblioteca de Cristianismo Primitivo. En la descripción del video estaré colocando el enlace de esta página para que lo puedan leer ustedes mismos. Continuaremos con el tema La doctrina de Dios. En este instante veremos el capítulo 9, el cual lleva por nombre El hombre en su estado caído. Capítulo 9. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, del 10 al 12 y versículo 23. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17, verso 9. Medite acerca de la pureza y la felicidad del hombre en su primer estado en el huerto de Edén. Ahora, compare esa escena con el hombre pecaminoso, depravado y desdichado de la actualidad, y usted podrá darse cuenta por lo menos de una parte de lo que perdió el hombre en la caída. Es necesario estudiar la depravación y la desdicha del hombre caído para poder entender la grandeza de la bondad y el amor compasivo de Dios. Solo ese amor, ese gran amor de Dios pudo reconciliarnos con Él. Satanás se presentó en el huerto de Edén y dijo lo siguiente: ¿con que Dios os ha dicho, no moriréis? No moriréis, sino que sabe Dios que seréis como Dios. Génesis capítulo 3, verso 1 al 5. De esta manera la serpiente utilizó su astucia para llamar la atención del ojo y del alma de la víctima. Analicemos cómo respondió el hombre a la tentación del diablo. La caída del hombre. Número 1. El descuido. Al prestarle atención al diablo, Génesis capítulo 3, verso 2, Eva se olvidó de la veracidad y bondad de Dios y de las bendiciones maravillosas de las cuales gozaba. Ella escuchó al enemigo de Dios. Este fue su primer error. Número 2. La incredulidad. Eva dudó de lo que Dios dijo. Génesis capítulo 3, verso 6. Ella no hubiera creído las palabras del diablo, no moriréis, si no hubiera dudado de lo que Dios había dicho, moriréis. Si la mujer no hubiera transferido su fe y confianza de Dios a Satanás, ella nunca hubiera codiciado el fruto de aquel árbol. Y si ella hubiera creído a Dios, entonces el fruto prohibido no hubiera perecido. Bueno para comer, ni agradable a los ojos. No hubiera parecido bueno para comer, ni agradable a los ojos, ni codiciable para alcanzar la sabiduría. La codicia. Eva quiso ser igual a Dios. De la incredulidad nació la codicia. Después que Eva se olvidó de la bondad y el amor de Dios, la codicia se apoderó de ella. Eva gozaba de mejores cosas de las que el tentador pudo ofrecerle, pero la codicia le cegó y le guió a ilusiones vanas.
Número 4. La desobediencia. La codicia, unida a la ceguera espiritual, impulsó a Eva a extender la mano para coger el fruto prohibido. Génesis capítulo 3, verso 6. Ella desobedeció, y a causa de su desobediencia y la de su marido, el pecado entró en el mundo. Romanos 5, versículo 12. Número 5. La muerte. Génesis capítulo 3, verso 3. Dios había amonestado a Adán y Eva: no comeréis del fruto, para que no muráis. Génesis capítulo 3, verso 3. La desobediencia trajo consigo la muerte. El pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Santiago 1:15. Adán y Eva ya estaban muertos espiritualmente. El hecho de que Dios impidiera que el hombre comiera del árbol de la vida y viviera para siempre en su estado pecaminoso, confirma que la muerte física entró también. Lea Génesis capítulo 3 del 23 al 24. El hombre se convirtió así en un ser mortal. En esta primera transgresión tenemos una descripción de lo que sucede cada vez que un ser humano, tentado a alejarse a Dios, cede a la tentación y cae en pecado. Juan se refiere a la tentación como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Estos tres corresponden con lo que Eva vio o se imaginó que vio. Bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Estas cosas también se vieron cuando el diablo trató de destruir al Hijo de Dios en la tentación en el desierto. Lea Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 11. La diferencia entre Eva y Cristo fue que Eva cedió, mientras que Cristo venció. Cuando el tentador se nos presenta, no existe otro lugar de seguridad para nosotros sino al pie de la cruz de Cristo. La condición del hombre caído. Número 1. Está muerto espiritualmente. Pablo describe el estado del hombre caído de la siguiente manera: muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1. Otra vez él le escribe a Timoteo y a nosotros: pero la que no se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Primera de Timoteo 5, versículo 6. Esta es la seria advertencia que todo hombre debiera tomar en cuenta. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Estar muerto espiritualmente iguala a estar alejado de Dios. Número 2. Es un hijo del diablo. Pablo se dirige a Elimas como hijo del diablo, cuando él se opuso a la obra del Señor. Hechos capítulo 13, verso 10. Cristo reprendió a los fariseos de forma semejante cuando los amonestó, diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan capítulo 8, verso 44. Cuando el hombre se aleja de Dios, se convierte en hijo del diablo. Número 3. Tiene una mente rebelde. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Estos versículos muestran por qué el pecador siempre posee una mente desobediente y rebelde. Tiene un corazón malo de incredulidad. Hebreos capítulo 3, verso 12. Es otra manera de decir que engañoso es el corazón del hombre caído.
más que todas las cosas y perverso. Lea también Marcos capítulo 7 versículos 21 y 22 y Romanos capítulo 7 verso 18. La única manera para quitar este corazón malo es someterse a Dios, recibir a Jesucristo como Salvador y Señor, convertirse y permitir que Él reemplace el corazón malo con un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ezequiel capítulo 18 verso 31. Número 5. Es una criatura corrompida. Para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su muerte y su conciencia están corrompidas. Tito capítulo 1 verso 15. Este versículo describe la tal depravación del hombre. No es de maravillarse que Pablo escribiera que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Romanos capítulo 7, verso 18. No hay cosa como un hombre bueno aparte de Cristo, porque todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Isaías capítulo 64, verso 6. Número 6. Es siervo del diablo, para que escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2:26. Cristo vino para librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:15. La esclavitud de corrupción, Romanos 8:21, es otra manera de explicar la misma verdad. Aquellos que piensan estar en libertad por el hecho de desatender la salvación de Dios y la reconciliación con Él, están en la peor esclavitud que se puede imaginar. El hombre no conoce la libertad verdadera, sino solo por la libertad de Jesucristo. Número 7. Es hijo de ira, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:3. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmos 51:5. Los hombres en este estado no ven la ira que les espera porque están ciegos espiritualmente. Número 8. Están bajo condenación. El que no cree ya ha sido condenado, y esta es la condenación. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan capítulo 3, versos 18 al 19. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, pena de eterna perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 9. Entonces los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Salmo 9, versículo 17. Notemos que la condenación ya existe en esta vida y la consumación de ella vendrá en la eternidad. Número 9. Está sin esperanza. Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Es como Pablo describe a los que están fuera de Cristo. Muchas veces leemos o escuchamos de hombres que han sido sepultados entre los escombros después de un terremoto, viviendo allí durante algunos días y aún durante semanas enteras antes de ser rescatados. A veces mueren antes de que llegue alguien quien los libere. Así es el alma perdida, presa en el pecado. Qué triste cuando las almas cegadas por el pecado se niegan a recibir la ayuda de Jesucristo, el gran libertador, el que se niega a ser
liberado de la esclavitud pecaminosa en esta vida, será trasladado a la esclavitud en el lago de fuego, donde estará por toda la eternidad sin esperanza a ser librado. Todas estas descripciones bíblicas del hombre caído son confirmadas por lo que vemos en las vidas de los pecadores. El hombre bueno necesita la salvación. Los incrédulos a veces se justifican diciendo que son personas buenas. Llevan una vida limpia, se jactan de que no tienen vicios, muchas veces se comparan a sí mismos con miembros de la iglesia para mostrarse buenos. Cristo comparó al pobre pecador con el fariseo que se justificó a sí mismo y dijo que el primero fue justificado antes que el otro. Lucas capítulo 18, verso 14. El infierno no es solamente para los malos, sino también para todos los que se olvidan de Dios. Salmos 9, verso 17. La ira eterna de Dios está contra los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8. El hombre vil y el estado bueno están en un mismo nivel ante Dios. Ambos pueden ser salvos solo por la gracia de Dios, que convierte al hombre a la justicia. La chispa de la vida. La misma no es la chispa de divinidad que algunos piensan que se halla en cada alma. Todas las almas sin salvación están completamente muertas en delitos y pecados, depravadas y corrompidas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin embargo, hay algo en todo hombre que es capaz de responder a la bondad y la gracia de Dios, igual que Eva, quien, aunque perfecta y sin pecado, tenía algo dentro de sí, con lo que le prestó atención al diablo y codició lo que se le ofreció. De igual forma, el alma, aunque muerta en delitos y pecados, tiene algo dentro de sí que oye a Dios y puede escoger entre servirle. Puede escoger servirle, sí. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Juan capítulo 5, verso 25. En cada ser humano hay una conciencia que Dios puede tocar. Es esta precisamente la que el Espíritu Santo toca para convencer a los pecadores de que ellos necesitan arrepentirse de sus pecados. Sabiendo que la gracia de Dios puede alcanzar al pecador más duro, amonestamos a cada uno, como dice la Biblia: si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos capítulo 3, versos 7 y 8. Hasta aquí el tema, el hombre en su estado caído. A continuación, daré lectura al capítulo 10 y 11, el hombre redimido y la muerte. Con esto estaremos dando final al tema la doctrina de Dios y continuaremos con las provisiones de Dios para el hombre. Leamos a continuación. Capítulo 10. El hombre redimido. Cristo nos redimió de la maldad de la ley. Gálatas capítulo 3, verso 13. El estudio del hombre incluye 3 puntos. Número 1, el estado del hombre cuando Dios lo creó. Número 2, el estado del hombre en pecado. Y número 3, el estado del hombre redimido. Ya hemos estudiado los 2 primeros.
Ahora vamos a estudiar brevemente el tercero. Cuando Dios le mostró a Adán los resultados del pecado, también le prometió el Redentor. Lea Génesis capítulo 3, verso 15. En este capítulo solo le echaremos un vistazo al hombre en su estado redimido. El tema de la redención se considerará más a fondo en el capítulo 25. El hombre redimido. Igual que el hombre en su estado original, goza de comunión con Dios, pero hay una diferencia entre el hombre redimido y Adán antes de la caída. El hombre redimido se enfrenta con las dificultades de la carne que Adán no tuvo antes de su caída. Él seguirá con sus debilidades hasta que muera, hasta que Dios llame a sí mismo su alma redimida. Al comparar al hombre redimido con el incrédulo, nos damos cuenta que ambos tienen algo en común. Ambos tienen debilidades humanas y tienen una naturaleza pecaminosa. La carne domina al hombre natural, mientras que el hombre redimido domina a la carne. Aquel anda conforme a la carne, este conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 1. Aquel está muerto espiritualmente, este vive espiritualmente. Aquel es vencido por el mal, este vence el mal con el bien. Romanos 12, 21. Aquel está en el camino ancho de la perdición, este en el camino angosto de la vida eterna. El hombre redimido, como Dios lo rehace. Número 1. Es un hijo de Dios y ciudadano del reino celestial. En su estado caído, el hombre era hijo del diablo. Hechos capítulo 13, verso 10, Juan capítulo 8, verso 44. Sin embargo, habiendo resucitado de la muerte a la vida y habiendo salido de las tinieblas a la luz, el hombre redimido ha renacido y pertenece a la familia de Dios. Número 2. Tiene que luchar contra el pecado, la enfermedad, el dolor y la muerte. Los resultados del pecado todavía se manifiestan por las debilidades de la carne, aunque el alma sea salva. Por tanto, hay una lucha en nuestro cuerpo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Gálatas 5:17. Además, debemos luchar constantemente. Pablo dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios capítulo 9, verso 27. Este cuerpo vil, cuando no está sujeto a la voluntad de Dios, es lo que ha corrompido al mundo. Aun cuando está sujeto a Dios, el hombre redimido tiene que pagar en parte la paga del pecado, sufriendo dolores y finalmente la muerte. El cuerpo es nuestra herencia de Adán y el hombre no se puede librar de él hasta que vuelva al polvo. Romanos 8 del 1 al 14, Eclesiastés capítulo 12 del versículo 1 al 7. Número 3. Tiene entrada al Padre. Esta entrada no la tiene el pecador. Verdaderamente existe una invitación llena de misericordia. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45, verso 22. Pero el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28, 9. La condición es: oíd y vivirá vuestra alma. Isaías 55, 3. A cualquier hora del día los hijos de Dios tienen entrada al Padre, quien con tierna misericordia y bondad oye sus oraciones y las contesta
conforme a su sabiduría infalible. Ciertamente el Hijo de Dios puede decir, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1, verso 3. Número 4. Tiene un abogado celestial. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Él conoce nuestra debilidad e intercede por nosotros al Padre cuando somos tentados. Hebreos 4, del 15 al 16. Cuando tenemos a Cristo como nuestro abogado, no hay nada que temer. Número 5. Es templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? 1 Corintios 6, 19. La Biblia se refiere varias veces a los hijos de Dios, y sea la manera individual o colectiva, como el templo de Dios, ser la morada del Altísimo es el deseo más sublime del cristiano mientras esté aquí en la tierra. Nuestro deber es mantener nuestro corazón en una condición recta para tener la presencia permanente de ese huésped celestial. Número 6. Es coheredero con Cristo. La Biblia dice que los hijos de Dios son herederos de Dios. Romanos 8:17. Herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Herederos de la promesa. Hebreos 6:17. Heredero de la justicia que viene por fe. Hebreos 11:7. Y herederos del reino. Santiago 2:5. Pablo lo resume todo cuando dice que los hijos de Dios son coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Estamos viendo el hombre redimido, cómo Dios lo rehace. Número 7. Tiene esperanza para el futuro. Luego que los dos varones con vestiduras blancas dijeron que Jesús vendría otra vez, en Hechos 1:11, los discípulos recordaron que su Señor les había dicho que esperaran en Jerusalén hasta recibir poder. Entonces volvieron a esta ciudad y perseveraron constantemente en oración y adoración hasta que vino el Espíritu Santo. Su fe y su esperanza fueron recompensadas. Asimismo, será recompensado cada uno que, velando constantemente y sirviendo fielmente al Señor, espera la promesa de la segunda venida del Señor en su gloria. De manera que esperemos su venida, cuando el anhelo ardiente de la creación será cumplido, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No se escribió acerca de los hijos de Dios, todo lo contrario, la esperanza de la venida del Señor y de la gloria y el gozo sin fin debe conmover el alma del creyente. Él tiene gozo en su corazón porque sabe que esta promesa es verdadera. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Número 8. Recibirá su redención eterna y completa. El Hijo de Dios espera gozoso su redención eterna, pero las debilidades de la carne le recuerdan siempre que mientras esté aquí en la tierra no solamente es heredero de la gloria, sino que también es hijo de tristeza. Pablo expresó el sentimiento de muchos soldados de Cristo cuando dijo: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 4. No se trata de que no estemos satisfechos o que no queramos permanecer en este cuerpo hasta que nuestra misión sea cumplida, sino que la esperanza de una gloria más completa y rica, donde no se conoce debilidades humanas, lágrimas y dolores, nos impulsa a exclamar como lo hizo Juan: Amén. Sí, ven, Señor Jesús.
Otra vez Pablo expresa nuestros sentimientos. También nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Esta redención se perfeccionará en la resurrección, cuando Cristo vuelva por los suyos y cuando con cuerpos glorificados nos encontremos con Él en el aire. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 16 al 18. Aquí terminamos el capítulo 10 de este estudio, La doctrina de Dios, el hombre redimido. A continuación, continuaremos con el tema número 11, la muerte. Y con esto estaremos terminando este bloque, la doctrina de Dios. Capítulo 10. La muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es una separación. La muerte física o natural es una separación del alma y del cuerpo. Lea Génesis capítulo 25, verso 8, Eclesiastés capítulo 12, verso 7. La muerte espiritual es cuando el alma se aparta de Dios en esta vida. Efesios capítulo 2, verso 1, versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 6. La muerte segunda es la separación eterna del alma de su Dios. La muerte segunda es la separación eterna del alma de su Dios. El alma condenada estará en el lago de fuego con el diablo y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 2, verso 11. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Número 2. La muerte es la paga del pecado. Dios plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto de Edén y amonestó a Adán diciendo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Después que Adán hubo pecado, entonces oyó esta sentencia: polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Dios ha establecido que el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Pablo destacó este hecho cuando dijo: la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. El pecado separa al hombre de Dios y produce la muerte. Número 3. La muerte es un enemigo, la cual, por la resurrección de Jesús, se ha convertido en una bendición. Aquí hablamos únicamente de la muerte física. Fue un acto misericordioso de Dios sacar al hombre del huerto de Edén para que no comiera del árbol de la vida y así vivir para siempre en su estado pecaminoso, aunque la muerte es el postrer enemigo que será destruido. 1 Corintios 15:26. Por la muerte y la resurrección de Cristo sentimos que el aguijón ha sido quitado de nosotros. Por medio de él, la muerte es la puerta por la cual pasamos de este mundo pecaminoso a la vida gloriosa del mundo venidero. Al ver la muerte por todos lados, recordamos siempre la debilidad del hombre y la importancia de estar listos para este llamado de Dios. Número 4. La muerte no es el fin de la vida. Después que la hija de Jairo había muerto, Cristo dijo: no está muerta, sino que duerme. Lucas 8:52. Sí, ella estaba muerta, sin embargo, fue solo un sueño. En ese caso, ella durmió solo hasta que el Señor la tocó. Pero si a ella se le hubiera permitido dormir hasta la resurrección, entonces el sueño no hubiera sido diferente de lo que fue en aquel momento. Después de que se le informó a Cristo que debía ir donde estaba Lázaro, Él le dijo a los discípulos:
nuestro amigo duerme. Juan 11:11. Pero luego lo explicó diciendo, Lázaro ha muerto. Cuando la muerte toca al cuerpo, éste duerme hasta el tiempo de la resurrección. Entonces se levantará al llamado del Señor. El hecho de que la muerte es un dormir temporal se ve claramente en el mensaje de Pablo a los tesalonicenses. Lea Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al 15. Lo que la muerte no es. Número 1. No es el dormir del alma. La idea de que el alma y el cuerpo van al sepulcro juntos no encuentra su apoyo en las Escrituras. Dios dice que en la muerte el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Cuando el mendigo Lázaro murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lucas 16:22. El hombre rico, aunque fue enterrado, abrió sus ojos estando en tormentos. Pablo consoló a los tesalonicenses diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Primera de Tesalonicenses 4:14. ¿Cómo podría él traer consigo las almas de los muertos si no estuvieran con él? Número 2. No es la destrucción completa del alma. La teoría de la destrucción del alma tiene su base en la creencia que el alma no puede existir separada del cuerpo. Algunos dicen, la muerte significa muerte y nada más. Por una parte tienen razón, pero cuando plantean que hay únicamente una sola clase de muerte, van en contra de las Escrituras. Polvo eres y al polvo volverás. No se dijo del alma. ¿Qué quería decir Pablo cuando escribió a los Efesios? Y el que os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, Efesios 2:1. O cuando escribió a Timoteo, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, Primera de Timoteo 5:6. ¿Por qué le habría dicho Cristo al malhechor en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, si no hubiera una vida más allá del sepulcro? No, la muerte no es la destrucción del alma. Al hecho de dejar de vivir naturalmente lo llamamos muerte física. En cambio, cuando dejamos de vivir espiritualmente, esto es lo que conocemos como la muerte espiritual, los justos, así como también los impíos, existirán eternamente después de la muerte física. La muerte no es destrucción del alma. Al hecho de dejar de vivir naturalmente, lo llamamos muerte física. En cambio, cuando dejamos de vivir espiritualmente, esto es lo que conocemos como la muerte espiritual. Cuando dejamos de vivir espiritualmente, esto es a lo que conocemos como la muerte espiritual. Los justos, así como también los impíos, existirán eternamente después de la muerte física. Mateo capítulo 25, verso 26. El aguijón de la muerte. El justo no teme al aguijón de la muerte porque sabe que sus pecados son perdonados. La muerte física del justo liberta al espíritu para que vuelva a Dios. El cuerpo vuelve al polvo para esperar el llamado de Dios en el día de la resurrección. Hay que recordar que la muerte física traerá libertad gloriosa únicamente a los salvos en Cristo. A los injustos les espera el castigo eterno, mas los justos se consuelan con la promesa de la vida eterna.
Los hijos de Dios, mirando más allá del río de la muerte, se consuelan con este pensamiento, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 1. Para el Hijo de Dios, la muerte significa la libertad del alma. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 55 al 57. Cuando nuestros amados que mueren en el Señor son puestos en el sepulcro, nuestros tristes corazones se consuelan con la esperanza de que nos encontraremos nuevamente en el hogar celestial, donde la muerte no entrará jamás. Es así como terminamos este primer bloque de nuestro estudio, Doctrina, la sana doctrina de la Biblia. El primer bloque, la doctrina de Dios. Y este bloque estuvo compuesto por 11 capítulos. Si usted los quiere recordar, el primero fue Dios, su ser y sus atributos. El número 2, Dios, sus obras. El 3 y 4, la Trinidad y Dios el Padre. El 5, Dios el Hijo. El 6, Dios el Espíritu Santo. El 7, 8, 9, 10 y 11 se refirieron al hombre. Terminando con este capítulo 11, la muerte. Esperemos siga siendo de edificación para sus vidas. Nos escuchamos en el siguiente audio, el cual va a hablar sobre el siguiente capítulo, el siguiente bloque, las provisiones de Dios para el hombre, en el cual miraremos el capítulo 12 y el capítulo 13, la gracia y la revelación. El Señor siga bendiciéndoles. Hasta la próxima.
Música